Ángeles de Dios, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Levítico, capítulo 8. Habló el Señor a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos, así como las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo del sacrificio por el pecado, los 2 machos cabríos y el cesto de los panes ácimos. Congrega después a toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión. Hizo Moisés lo que le había mandado el Señor y congregó a toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión. Entonces dijo Moisés a la comunidad: Esto es lo que ha ordenado hacer el Señor. Moisés mandó que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Puso la túnica a Aarón, le ciñó con el cinto, lo vistió con el manto, le puso el efod y se lo sujetó atándoselo con la cinta del efod. Le colocó encima un pectoral y sobre el pectoral el urín y el tumín. Puso sobre su cabeza la tiara y en la parte anterior de la tiara la lámina de oro, la diadema de la santidad, según había ordenado el Señor a Moisés. Tomó luego Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y así lo santificó. Luego hizo con él 7 aspersiones sobre el altar y ungió el altar con todos sus utensilios, la pila y su base, para santificarlos. Entonces derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, ungiéndolo así para consagrarlo. Moisés mandó que se acercaran también los hijos de Aarón. Los revistió con las túnicas, les ciñó con el cinto y les puso las mitras, según había ordenado el Señor a Moisés. A continuación hizo traer el novillo del sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo expiatorio. Moisés lo inmoló, tomó su sangre y untó con su dedo los cuernos del altar, todo en derredor de éste, y lo purificó. Derramó después la sangre al pie del altar, consagrándolo para hacer expiación. Luego tomó toda la grasa que está sobre las entrañas, la que queda sobre el hígado y también los 2 riñones con su grasa, y lo hizo arder todo sobre el altar. Y el novillo con su piel, su carne y sus excrementos los quemó en el fuego a las afueras del campamento, según había ordenado el Señor a Moisés. Después hizo traer el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo inmoló y derramó su sangre alrededor del altar. Descuartizó el carnero y quemó la cabeza, y los trozos y la grasa. Luego lavó con agua las entrañas y las patas, y Moisés hizo arder sobre el altar todo el carnero, pues es un holocausto, una ofrenda consumida de suave aroma en honor del Señor, según ordenó el Señor a Moisés. Hizo traer un segundo carnero para el sacrificio de la consagración. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo inmoló, tomó su sangre y la aplicó sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el de su pie derecho. Luego mandó que se aproximaran los hijos de Aarón.
Puso sangre en el lóbulo de sus orejas derechas, en el pulgar de sus manos derechas y en el de sus pies derechos. También derramó el resto de la sangre alrededor del altar. Tomó después la grasa, la cola, toda la grasa que está sobre las entrañas, la que queda sobre el hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Y del cesto de los panes ácimos que hay ante el Señor, sacó una torta ácima, otra de pan con aceite y un panecillo, y lo puso todo sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Puso todo esto en manos de Aarón y sus hijos, y lo balanceó ritualmente ante el Señor. Luego Moisés lo volvió a tomar de sus manos y lo hizo arder en el altar sobre el holocausto. Era un sacrificio de consagración, una ofrenda consumida de suave aroma en honor del Señor. Tomó Moisés el pecho y lo balanceó ritualmente ante el Señor. Era la porción del carnero de la consagración destinada a Moisés, según había ordenado el Señor a Moisés. Tomó Moisés aceite de la unción y sangre de la que estaba sobre el altar, roció con ella a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos, y a las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos, y a las vestiduras de sus hijos. Entonces dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de la reunión. La comerán allí con el pan que hay en el cesto de la consagración, según ordené cuando dije: así lo comerán Aarón y sus hijos. El resto del pan y de la carne lo quemarán en el fuego. No se alejen de la puerta de la tienda de la reunión durante 7 días, hasta que se cumplan los días de su consagración, pues la consagración de ustedes durará 7 días. Tal como se ha hecho hoy, ha sido ordenado por el Señor para expiar por ustedes. Durante 7 días permanecerán día y noche a la entrada de la tienda de reunión. De ese modo cumplirán el servicio del Señor para que no mueran, pues así me ha sido ordenado. Aarón y sus hijos cumplieron todos los mandamientos que les dio el Señor por medio de Moisés. Capítulo 9. Al 8º día llamó Moisés a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos ante el Señor. Y dirás a los hijos de Israel: tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero de 1 año y sin defecto para el holocausto, y un buey y un carnero para sacrificarlos ante el Señor como sacrificios de comunión. Ofrezcan también una oblación amasada con aceite, porque hoy se le manifestará al Señor. Levantaron ante la tienda de la reunión lo que había ordenado Moisés. Se acercó toda la comunidad y se presentaron ante el Señor. Entonces dijo Moisés: esto es lo que ha ordenado el Señor. Háganlo y se le manifestará la gloria del Señor. Luego dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y ofrécete tu sacrificio por el pecado y tu holocausto. Expía por ti y por el pueblo. Haz la ofrenda del pueblo y expía por ellos, según mandó el Señor. Se acercó a Aarón al altar e inmoló el becerro del sacrificio por su propio pecado, y sus hijos le presentaron la sangre. Aarón mojó su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y la derramó al pie del altar.
Luego hizo arder en el altar la grasa, los riñones y la grasa que queda sobre el hígado de la víctima por el pecado, según había mandado el Señor a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después inmoló la víctima del holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó alrededor del altar. Luego le presentaron la víctima del holocausto descuartizada junto con la cabeza. Todo lo hizo arder en el altar. Después de lavar las entrañas y las patas, las hizo arder en el altar, sobre el holocausto. Ofreció también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío del sacrificio por el pecado del pueblo, lo inmoló y lo ofreció como sacrificio por el pecado, igual que el primero. Ofreció el holocausto, que realizó según lo mandado. Presentó la oblación, tomó de ella un puñado, y lo hizo arder sobre el altar junto con el holocausto de la mañana. Inmoló también el buey y el carnero del sacrificio de comunión en favor del pueblo. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó alrededor del altar, y la grasa del buey y del carnero, la cola, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y la grasa que queda sobre el hígado. Toda la grasa la pusieron sobre el pecho de las víctimas y la hizo arder en el altar. Aarón balanceó ritualmente ante el Señor el pecho y la pierna derecha, según había ordenado Moisés. Aarón extendió las manos sobre el pueblo y lo bendijo. Entonces bajó después de hacer el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión. Moisés y Aarón entraron en la tienda de la reunión, y cuando salieron, bendijeron al pueblo, y se manifestó la gloria del Señor ante todo el pueblo. Entonces, de delante del Señor salió fuego que consumió el holocausto y la grasa que había sobre el altar. Lo vio todo el pueblo, se alegraron y cayeron sobre su rostro. Salmo 40. Al maestro de coro de David. Salmo. Esperaba confiadamente en el Señor. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó del pozo de la miseria, del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre roca y consolidó mis pasos. Ha puesto en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos, al verlo, temerán y esperarán en el Señor. Dichoso el hombre que pone en el Señor su confianza y no se vuelve hacia los soberbios, ni a los proclives a la mentira. Muchas maravillas has hecho, Señor Dios mío, muchos tus designios en favor nuestro. Nadie hay comparable a ti. Si quisiera proclamarlos o pregonarlos, serían incontables. No quisiste sacrificio ni ofrenda, pero me ofreciste el oído. No pediste holocausto ni sacrificio de expiación. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en el libro, para hacer tu voluntad, Dios mío. Ese es mi querer, pues llevo tu ley dentro de mí. He anunciado la justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios. Señor, tú lo sabes bien. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu bondad y tu lealtad a la gran asamblea. Tú, Señor, no me cierres tus entrañas. Tu misericordia y verdad me guardan de continuo.
Me cercan males innumerables. Me asaltan mis culpas y no puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Dígnate, Señor, venir a librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Que sean avergonzados y confundidos juntos los que pretenden quitarme la vida. Retrocedan y queden abochornados los que me desean males. Que se queden espantados de vergüenza los que me gritan, vaya, vaya. Que se gocen y se alegren en ti todos los que te buscan. Digan sin cesar, grande es el Señor, los que aman tu salvación. En cuanto a mí, soy pobre y necesitado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi socorro y mi Salvador. Dios mío, no tardes. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 27, 27, 44. Entonces los 2 soldados del procurador condujeron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la corte. Le desnudaron, le cubrieron con una túnica roja y le pusieron en la cabeza una corona de espinas que habían trenzado, y en la mano derecha una caña. Se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo, «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y le quitaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de reírse de él, lo despojaron de la túnica, le colocaron los vestidos y lo llevaron a crucificar. Cuando salían, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo forzaron a que le llevara la cruz. Llegaron al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con hiel, y lo probó, pero no quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron sus ropas echando suertes, y allí, sentados, le custodiaban. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Luego fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo, «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo edificas de nuevo, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban a una con los escribas y ancianos, y decían, «Salvó a otros, y a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él». Confió en Dios, que le salve ahora si lo quiere de verdad, porque dijo, «Soy hijo de Dios». Incluso los ladrones, que habían sido crucificados con él, le insultaban de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, 15 de febrero, día 46. A nadie le gusta esperar. La espera es incómoda porque nos coloca entre el pasado y el futuro, cuando estamos sentados esperando el próximo paso sin que se haya cumplido todavía. El Levítico describe aquí una ceremonia de ordenación en la que Aarón y sus hijos son vestidos con vestiduras sacerdotales especiales y se hacen sacrificios en su nombre. Después de los primeros sacrificios,
tienen que esperar la presencia de Dios a la puerta de la tienda de la reunión durante 7 días y 7 noches. Como dice el Salmo, esperaba confiadamente en el Señor. Por último, en el 8º día, Aarón ofrece sus primeros sacrificios tras la ordenación: una ternera, una cabra, un buey y 2 carneros. Entonces, él bendice al pueblo. Tan pronto como terminó con estos actos sacerdotales inaugurales, se manifestó la gloria del Señor ante todo el pueblo, y salió fuego del santuario para quemar las ofrendas sacrificiales. La paciencia de Aarón es recompensada. Asimismo, se burlan de Jesús en la cruz para que sea impaciente. Los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos dicen: confió en Dios, que le salve ahora. Pocos se dan cuenta de que Jesús está esperando pacientemente a su Padre para que lo libere de la muerte. Me sacó del pozo de la miseria. Salmo 43. ¿De qué formas puedes esperar al Señor?